No la puedo proyectar en la pantalla completa, pero aquí está la agenda. Ahora vamos a pasar a la segunda presentación de la sesión del día de hoy, que está a cargo del ingeniero Carlos Peña. Él es ingeniero civil estructural, con un magíster en ingeniería y es candidato a doctor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Carlos cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño y revisión de estructuras industriales tanto en Chile como en el extranjero. Ha sido profesor de cursos tanto en pregrado como posgrado relacionados con el diseño estructural en varias universidades, tanto nacionales como internacionales, y actualmente colabora acá en la Universidad de los Andes como profesor en el Diplomado de Diseño Estructural de Proyectos Industriales. Carlos también ha participado en diferentes comités de normas chilenas y cuenta con varias publicaciones afines. Actualmente forma parte del Comité Técnico del ICHA y oficia como secretario técnico INN para los proyectos de actualización de las normas chilenas NSH 2369 y NSH 433. Justamente de esta última es la que hoy día Carlos nos va a estar comentando en su presentación. Gracias, Carlos. A ver, ¿con esto se mueve? Sí. Hola, buenas tardes. Un saludo para los que están viendo online también. Bueno, a mí me toca un poquito contarles qué está pasando con la 433, así que voy a tratar de decirles algunas cosas que me parecieron interesantes. Primero, ¿cómo llegamos a esto de la 433 en la actualidad? ¿Cómo partió esta cosa? Bien, encontré ahí, googleando algunas cosas, algunas fechas que son relativamente interesantes, que por lo menos yo las ignoraba un poquito. Para los que no sepan, en 1949 partió todo esto. Partieron los primeros requisitos para diseño en la ordenanza. ¿Ya? Todavía no existía nada, parece. En el 72 apareció por primera vez la 433. No tengo claro, pero no encontré que esto lo hubiera publicado el INN. Me imagino que todavía no estaba resuelto. Ya en el 93 sí empezamos con las publicaciones INN, ¿cierto? Esta actualización del 93 descansó mucho en el aprendizaje del terremoto del 85. El 3 de marzo del 85 tuvimos un terremoto bien grande en la zona central, ¿cierto? Yo lo viví, veo que hay muchos aquí que no lo vivieron, ¿ya? Pero bueno, yo lo viví. Fue fuerte, les cuento. Después en el año 96 se hizo una nueva actualización, y esa es como la que quedó más o menos firme. Esa es la que hemos usado durante mucho tiempo. Después, el año 2009, se hizo una modificación, pero son modificaciones que no son tan importantes. Básicamente es lo mismo del año 96, pero con algunos ajustes. Ya cuando esta cosa empezó a cambiar de color, es por el año 2010, ¿cierto? Se estaba preparando una nueva norma, una actualización de la norma, ¿cierto? Con calma, como lo hacemos acá en Chile, porque nos falta un poquito de recurso también. Aquí la gran mayoría de estas cosas se hace ad honorem. Entonces, por eso hay que aplaudir harto a toda la gente que participa, ¿ya? Para que puedan seguir participando, si no nos quedamos sin gente. Entonces, ¿qué pasó? Esta cosa no se alcanzó a publicar y tembló. Ese sí, yo creo que la gran mayoría lo conoce, lo sintió, ese fue fuerte y ese nos hizo daño. Bueno, afortunadamente no fue tanto, ¿cierto? Pasaron cosas que quizás no esperábamos que pasaran, pero los edificios respondieron relativamente bien. O más que relativo, en realidad hay un consenso en que respondieron bien, ¿ya? Salvo algunas excepciones. Eso llevó, ¿cierto? Primero a que en la emergencia se dictara un decreto, el 117, en febrero del 2011. Pero me lo voy a soltar un poquito porque en el mismo año, 2011, se dictó otro que dijo, borremos el 117, quedémonos con el 61, estas cosas raras que pasan tienen un número más chico, pero bueno, es posterior. Este es de diciembre del 2011, ¿ya? Y aquí sí que tenemos contenido importante, porque este decreto sí corrige varias cosas a nuestra norma tradicional del año 96, modificada del 2009. Más adelante se las voy a mostrar un poquito más, esto no tiene la idea de ser tan técnico, pero quiero que tengan esta idea. Bien, esa modificación es la que hemos estado usando
con el texto original de 433 hasta el día de hoy. Ya, básicamente se usan las dos cositas porque se complementan. De alguna manera el decreto pisa un poco la norma. Ahora, hoy día tenemos un proceso normativo que está en vías de obtener una publicación de 433 lo antes posible, y en eso de lo antes posible me voy a parar en un ratito más. Bien, ¿qué tenemos ahora? No sé, pero estamos en eso, ¿ya? Con el mejor deseo que se pueda, quizás el año 2024 vamos a tener algo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en realidad no es razonable pensar que este año se va a publicar, ¿ya? Tenemos el deseo, y esto va a tomar el tiempo que tenga que tomar, nos vamos a apurar en la medida que se pueda, ¿cierto? Pero la experiencia dice que esperarla para este año no es tan razonable, pero sí lo es para el próximo, ¿ya? Sigamos avanzando. ¿Qué es lo que nos dolió tanto en el terremoto del Maule, cierto? Aquí saqué algunos monitos, ¿cierto?, que están por ahí publicados, para que nos acordemos un poco qué fue. Fue un terremoto de una magnitud de momento 8,8, grande, bien grande. Perdón. Si uno se fija aquí en el monito central, ¿cierto? Ahí, se ve el mouse ya. En el monito central, aquí están las réplicas tomadas un mes después. Claro, ahí uno dice, bueno, uno no es sismólogo ni nada, dice los puntitos rojos serán réplica y donde hay tanto puntito rojo será la zona de rompimiento. Fue bien grande, fue bastante grande. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ahí tengo algunos números mágicos, una ruptura del orden de 100 por 500 kilómetros más o menos. Mucha energía, golpeó toda la zona central, ¿cierto? Este terremoto del Maule, desde Concepción, Santiago. Al lado, ¿cierto? Tengo un monito, que son los desplazamientos cosísmicos, ¿cierto? Que son los que se producen durante el evento sísmico. ¿Cuál es el que importa un poquito, cierto? Esta flechita bien larga, si se fijan, es la de Concepción. Concepción dice que quedó 3 metros más a la izquierda. Claro, una ciudad tan grande no se nota tanto, pero para que se hagan la idea de cómo son el nivel de desplazamiento, todas estas cosas en sismos tan severos. ¿Ya? Bueno, con una magnitud tan grande, y algunos temas de suelo por ahí entre medio, este terremoto golpeó un poco más de lo que se esperaba, al parecer, a ciertas edificaciones. Tenemos un caso emblemático, que aquí lo voy a tocar, todo el mundo lo conoce, esto ya está resuelto. Entonces quiero contarles un poquito nomás, para todos aquellos jóvenes que no lo vivieron. Yo en particular tuve no sé si la suerte en realidad de ir como 3 o 4 veces a este edificio a mirarlo, porque me tocó trabajar harto en las cosas que pasaron en Concepción. Bueno, este edificio colapsó, ¿ya? No era algo que se esperaba. Y el resultado era que el colapso trajo 8 personas muertas y 7 personas con lesiones muy graves. Bueno, esto causó muchas discusiones desde el punto de vista... Ya. De veras que hay agua. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya. Gracias. Me lo voy a tomar porque si no se va a ver feo. Ya. Bueno, este fue un caso muy emblemático por los resultados que tuvo. O sea, bueno, no me refiero específicamente a la muerte, le voy a contar un poquito más de qué se trata. Se acusaron finalmente a 8 personas, se condenaron a 4. Pero lo importante es a quiénes se condenó y por qué se condenó. Se condenaron a los 3 propietarios de la inmobiliaria, que era la dueña del edificio. Esto sienta un precedente importante para nuestro desarrollo, para nuestro trabajo, para lo que hacemos. La verdad es que, claro, todos entendemos que los dueños o los propietarios de la inmobiliaria no calculan, no hacen nada, pero tienen responsabilidad. No es algo que esté del todo claro, pero por lo menos este es el precedente que tenemos al día de hoy. También al ingeniero calculista, bueno, se le condenó a 800 días de prisión, y también el fallo lo que dice es que la indemnización es de 1.852 millones para las víctimas, que tienen que pagar entre todos los condenados, que son los 4. No logré encontrar si realmente eso se pagó, si no les quiero mentir, pero eso decía el fallo. ¿Cómo se
ejecutó la pena, ¿cierto? Los imputados debían cumplir la pena en libertad vigilada, ¿ya? Claro, tampoco es que sean un peligro para la sociedad, ni mucho menos, pero tienen una responsabilidad muy fuerte y eso es lo nuevo. Esto es algo que antes no estaba muy claro. Este fallo tomó mucho tiempo, esto terminó en el 2014, imagínense, muchos años dándole vuelta a esto. Entonces, este tipo de cosas nos hacen pensar un poquito en qué tan importante es lo que estamos haciendo, qué tan importante es lo que ponemos en la norma y también cómo la usamos después, ¿cierto? Cuando estamos tratando de eludir un poco la norma, un poco los requisitos, nos conviene acordarnos de qué le vamos a decir al juez, ¿cierto? Si es que pasa algo. Siempre esa es la respuesta que uno tiene que tener en la cabeza. Si la respuesta que usted le va a dar es mala, no lo haga mejor. ¿Ya? Bueno, teniendo esto, apareció el decreto 61, el 13 de diciembre del 2011. ¿Qué es lo más relevante, cierto? No se les voy a mostrar completo, pero les voy a decir qué es lo más importante. Bueno, lo más importante, según yo nomás, que como yo hago la charla, pero pueden haber cosas más importantes. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante según yo? Lo primero, la nueva clasificación sísmica del suelo, que ahora ingresa con parámetros relativamente dinámicos. Eso tenía el decreto. Les voy a ir comentando algunas cosas porque como ya en el comité de INN esto se abrió y estamos con información un poco más libre, la propuesta, ¿cierto? Y la consulta pública que ustedes pudieron revisar en su momento, ya clasifica también con el periodo del suelo. Básicamente tenemos dos indicadores que son esencialmente dinámicos, por lo tanto pareciera que son un poquito mejor que como lo hacíamos antes. ¿Ya? También esta incorporación de suelos nuevos, ¿cierto? De alguna manera el suelo 3, que era demasiado grande, ahora se divide un poquito más, nos da la posibilidad de ser un poquito más certero en las demandas de diseño para los edificios. ¿Ya? Súper bien por ese lado. ¿Qué otra cosa? La recalibración de las demandas sísmicas para diseño. Los espectros para los amigos, ¿cierto? Los espectros, ¿cierto? Que en el decreto 117 habían quedado un poquito arriba, ¿cierto? Quizás demasiado. Esa fue una de las razones que este nuevo decreto impactó en ese tipo de demanda sísmica, ¿ya? Hasta hoy día, estos espectros nuevos del decreto 61 son los que estamos usando. También están en la propuesta de norma que está ahora en actualización en INN, ¿cierto? Esto se hereda tal y cual está. Por lo tanto, probablemente vamos a seguir mucho tiempo con ellos. ¿Qué es lo último que es bastante relevante? Bueno, es la incorporación de espectros para la evaluación de desplazamientos de techo, que es una cosa, a juicio personal, ¿cierto? Un poquito rara, porque es un espectro distinto al de fuerza. Pero lo tenemos, que es lo importante. Y si lo tenemos, lo podemos usar. ¿Para qué sirve esta cosa? Esta norma se empieza a ser muy hermana de la 430, porque en realidad los edificios habitacionales acá son preponderantemente de hormigón armado, de muro. Por lo tanto, son normas bastante hermanas. Y ahí es donde se ocupa esto. Ahí es donde vamos a necesitar los desplazamientos de techo para evaluar las deformaciones unitarias en los muros y ver si podemos confinarla o no, o si requerimos confinarla o no. Ese es el objetivo para dónde va esta cosa. Entonces, en realidad son puntos súper relevantes porque antes no los teníamos de esa manera. ¿Ya? Este es un aporte muy grande que hace este decreto. De la actualización en curso, ¿cierto? Hay dos partes muy marcadas. Hay un trabajo previo que hace Achicina, que es un trabajo muy grande, haciendo el anteproyecto, y una segunda parte que está iniciando en INN, que es la aprobación, digamos, por un comité público. ¿Ya? Son dos, casi siempre son dos procesos muy diferenciados. Trabajos que, a mi juicio, son los más relevantes de lo que trae el borrador Achicina. Condensa y complementa los contenidos del decreto y de la 433 del 96 modificada del 2009, que era lo que les decía. Eso de condensa y complementa es porque no es solo un refundido, hay cosas que se mejoraron un poco y traen más contenido. ¿Ya? Súper bien por ese lado. 2. Se incluye un anexo informativo relativo a recuperación estructural. Claro, no es algo que vaya al detalle, que resuelva todo el problema, pero por lo menos estamos empezando a dar algunos lineamientos. ¿Ya? Eso es bueno. Tercera cosa, se incorpora la posibilidad de aceptación de los diseños mediante la vía de un análisis de desempeño, de acuerdo con la guía Achicina. Y aquí es donde empiezan los tropiezos, ¿cierto? Y hay que decirlo, yo no voy a eludir esto. ¿Cuál es el problema? No es el diseño
por desempeño. Ese no es el problema. Para los que no están muy familiarizados con este asunto, en general nuestra norma 433 históricamente hace diseño prescriptivo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un checklist y yo le voy poniendo ticket cada vez que yo cumplo alguna de esas cosas, con el buen deseo de que si las cumplo todas, la estructura se va a portar como yo pienso que se debe portar. Ojalá sea bien, ¿ya? El análisis por desempeño nos lleva a probar la estructura de una manera más específica, a olvidarnos un poco del R, y poder determinar cuáles son las incursiones inelásticas que tiene en las rótulas que se puedan generar. Luego de eso, estimar si las capacidades de rotación son suficientes o que si la capacidad de rotación la tiene aquel elemento al que se le está exigiendo y por esa vía poder aceptar. Es un poco más fino. Ya no necesito requisitos prescriptivos, necesito conceptos de aceptación, criterios de aceptación. ¿Cuánto será el drift de entrepiso? ¿Cuánto será la deformación unitaria en los aceros? ¿Cuánto serán todas esas cosas? No es prescriptivo y esa es la gran diferencia. Entonces es un cambio, y como decía Ian, un cambio necesario. Hay que ir para allá porque hay proyectos que lo requieren. Quizás la gran mayoría no, vamos a morir con el análisis modal espectral y listo. Pero hay proyectos que requieren ir más allá. Ahora, para ir a ese más allá, se necesita algún documento o algún acuerdo más transversal de la profesión que nos diga hasta dónde podemos ir. Es ahí donde empiezan algunos problemas. ¿Por qué? Existe la guía de Achicine, se la voy a mostrar al tiro. Esta es la guía de Achicine del 2017, que está para descarga pública, ¿cierto? Yo la descargué de ahí y puse la portada, ¿cierto? Es una guía bastante completa, bastante buena, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Y aquí le adelanto un poco con dónde nos empezamos a pisar la cola con los procedimientos normativos estrictos, ¿ya? Que en principio, si yo quisiera decir, puede diseñar y revisar con un documento externo, primero para procedimientos INN, ese documento externo debería ser un código, ¿ya? Y esta guía no lo es. No estoy hablando de la calidad del contenido, fíjense, no tiene nada que ver acá, es un asunto netamente administrativo. Pero además, tiene que ser algo que no pueda cambiarse y editarse en el tiempo, tiene que quedar fijo. Desde ese punto de vista, en realidad, si nosotros queremos tomar el contenido de esta guía, debiera pasar a ser parte de la norma totalmente y congelarse en esta revisión. Por eso es que estas cosas se empiezan a complicar a veces. Yo les voy a contar más adelante qué pasó con esto. Proceso INN, que es donde estamos hoy día. Desde ya les cuento que los comités INN son absolutamente abiertos. Cualquiera puede participar, cualquiera puede enviar observaciones. Bueno, ya no, porque se acabó la consulta pública. Pero cualquiera puede pertenecer al comité. No se exigen títulos, no se exige experiencia, no se exige nada, para bien o para mal. Lo único que se exige es completar un formulario y con eso ustedes lo envían al secretario técnico, que soy yo mismo, así que me lo mandan a mí, y con eso pueden ser parte del comité. A todos los escuchamos, todos tienen la posibilidad de hablar y eso sí que es algo muy importante y que se los quiero transmitir. Quiero tomarme un segundo en eso. El comité INN es absolutamente transversal y les insisto, para bien o para mal, escuchamos a todos, tratamos de escuchar a todos. Voy a decirlo en buen chileno, desde las cosas más elevadas y profundas hasta las burradas más grandes. Las escuchamos todas y las evaluamos en su mérito. Muchas veces ha pasado que hay discusiones muy profundas y de repente alguien dice, oye, pero ¿y cómo lo calculo? Y claro, nos acordamos que al final esta cosa hay que usarla. Entonces, es bueno que haya una mirada muy transversal, y con esto no estoy diciendo que los otros organismos no la tengan, pero aquí a veces se ven algunas cositas que conviene mejorar. Les doy un ejemplo súper claro. A veces tenemos discusiones en los comités de norma de cosas que estamos casi todos de acuerdo. Ustedes dirán, ¿y para qué discuten? No, estamos todos de acuerdo, pero hay sutilezas que uno entiende de una forma y otro las entiende de otra. Y claro, si los que estamos ahí algo sabemos de esto y no lo logramos entender bien, es un aviso de que a lo mejor no está bien redactado. Y eso nos lleva a que tenemos que poner un comentario. Esa simple condición nos ha llevado a mejorar mucho las normas. Ustedes van a ver que cuando se publique la 2369, la cantidad de comentarios que tiene es súper grande. Y ojalá que en el proceso de 433, ojalá eso también se pueda producir. Podamos poner más historia en esa norma y decir al menos cómo contextualizar los requisitos que está pidiendo. Sigamos avanzando para que no me pille el tiempo.
Documento recibido por INN. Se recibió el 26 de marzo del 2020. Hace rato, sí, pero había que revisarlo, leerlo y discutir algunas cosas. Bien, el INN recibe el anteproyecto desde el MIMBU. El MIMBU es el aval de todas estas cosas, es el mandante para INN. Típicamente tiene programas de desarrollo y actualización normativa. La 2369 también pasó por los convenios con el Instituto de la Construcción. Entonces, la cara del MIMBU siempre anda por aquí. Para INN, y aquí hablo como secretario del INN, el MIMBU es nuestro mandante. Entonces, es la entidad a la que se tiene que responder. El documento que se recibió tenía 55 páginas y estaba fechado en 28 de enero del 2020. Por lo tanto, entendemos que es el borrador más actualizado que se podía tener en ese momento que envió a Chisina. Ese fue el que se tomó y se comenzó a revisar al interior del INN. Revisión previa del INN. ¿Qué apareció en la revisión previa? Claro, ustedes pensarán, ya, Chisina hizo el trabajo, se lo pasa al MIMBU, el MIMBU se lo pasa al INN, el INN se lo pasa al secretario, y así, se da una vuelta grande. Pero el documento está listo. Sí, pero tiene que pasar ciertos filtros, ¿ya? Y esto tiene que ver con cosas administrativas y de procedimiento INN. Recordemos que todas las normas se hacen en comités de ingenieros, no de abogados. Entonces, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero muchas veces ponemos cosas que son buen deseo, pero que no deberían estar ahí. Ese es el filtro que debe hacerse cuando llega al INN. Por ejemplo, una cosa que pasa siempre. Las normas técnicas deben exigir requisitos, cosas que hay que cumplir. Puede decir cómo cumplirlas también, pero en ningún caso puede decir quién debe cumplirlas, ni mucho menos asignar responsabilidad de persona. Eso es materia de leyes. Ustedes dirán, pero hay hartas normas que dicen que tiene que ser Juanito Pérez el que hace esto. Sí, por supuesto, yo no me puedo hacer cargo de todas las normas ni poner la cara. Pero lo que les digo es que el procedimiento es claro. No deberían asignarse ningún tipo de responsabilidades a profesionales, no en las normas. ¿Ya? Eso no pasa. Bien, se hizo esta revisión. Aquí pongo consecuencias relevantes, ¿no? Por cierto, ¿para qué nos vamos a aburrir con 3 años de revisión? Lo primero, diseño por desempeño referido a un documento externo. En chileno simple, para afuera. Y no es, insisto, que sea algo malo, ni que se esté diciendo que el contenido técnico de la guía de Ochicina esté mal. No es eso. Es un asunto de procedimiento, no es un contenido que esté en la norma y por lo tanto no es un contenido evaluable y no es un contenido que se fuera a consulta pública. Por lo tanto, no hay forma de que el procedimiento permita aprobar algo que nadie conoce. Es una cosa así de simplista, digámoslo. Ahora, ¿qué hacemos? Porque en realidad sabemos que el diseño por desempeño es algo importante, no hay que echarlo a la basura. Y ahí viene la forma en que se resolvió, que fue muy buena. Más adelante sale, pero desde ya se dijo, mira, el diseño por desempeño es súper importante, pero no cabe en esta norma. Por lo tanto, se abre la posibilidad de hacer una norma específica para el diseño por desempeño. Y eso es lo que se va a hacer. Ese es el método de solución de esto. Salieron de estas discusiones, de estos arreglos, salieron 2 proyectos de norma que hoy están en estudio. ¿Ya? Entonces, ojo, no se trata de decir no va el diseño por desempeño, no ese es el punto, pero sí va en otra parte. Con eso, la conclusión es que los alcances tradicionales de esta norma se mantienen. O sea, lo que ustedes conocen, ¿cierto? Decreto 61, correcciones, complementaciones, análisis modal espectral en general. Eso es lo que se mantiene. ¿Qué otra cosa? Se reestructura el texto en 2 columnas, ¿cierto? Esto es algo que puede ser de gusto, pero en realidad se ha visto que funciona muy bien, sobre todo para las nuevas generaciones. El tener un comentario al lado del requisito hace que uno no tenga que ir a buscarlo por ahí atrás, que en realidad nadie lo lee. Pero si está al lado, la gente sí lo lee. Entonces, este cambio en realidad es algo bastante práctico. Ahora, también, y dado que fui yo el que hizo esa cuestión, había un tema que había que salvar, y es que hay muchas cosas en la antigua 433 que no son requisitos. Son comentarios, son pensamientos, son sugerencias. Y no pueden estar como requisito. Pero eso no significa que tengan que perderse, porque son textos valiosos. Y una forma de salvar esos textos fue abrir la columna de comentarios y pasarlo para allá, como contextualización del requisito. Y eso funciona bastante bien, eso se puede, eso está dentro del procedimiento.
4. Se realizan ajustes menores y actualizaciones obligatorias del texto. Les voy a contar uno de esos ajustes que son bastante menores. Normas en estudio, y esto es lo que salió de estas discusiones, salió la 3792, diseño sísmico de edificio basado en desempeño, y la 3793, técnicas geofísicas sísmicas para la caracterización dinámica de sitio. Esas se van a estudiar, se van a llegar al INN, se irán a publicar, y ahí sí vamos a tener el tema del diseño de desempeño. Pero por ahora, en 433, seguimos con lo de siempre. ¿Qué cositas se hermosearon un poco, cierto? Fue necesario, ¿cierto? Cuando yo recibí esta cosa, salió el mapa de regiones que no son las que tenemos y comunas que no son las que tenemos, entonces uno dirá, chuta, el mapa de otro país. Bueno, afortunadamente esta cuestión la habíamos resuelto en la 2369, así que solamente tomé la figura y la puse acá. No hay ninguna otra cosa. Estas son las figuras, la hizo alguien, la hizo Manolito de JRI, que seguramente está por ahí, Manuel. ¿Sí? ¿No? Ahí está Manuel. Él hizo la figura. Son las mismas figuras de antes, pero sobre un mapa actualizado. Este sí es el Chile actual. ¿Ya? Cosas importantes que se empezaron también a discutir y que aquí simplemente las recogí y las puse, y es entender que estos mapas no fijan límites territoriales, que esta cuestión es para conocer la zona sísmica nomás. ¿Ya? Había harto tema de eso. Tampoco existe un listado de coordenadas para estas líneas. ¿Ya? Por lo tanto, esto hay que ser súper claro, o sea, no busque precisión de no existe. ¿Ya? Esto es una idea, esto es grueso, esto, oigan, digámoslo, no nos hagamos los lesos, la zonificación que está aquí, sabemos que no es la mejor, sabemos por estudios de hace más de 10 años que esta zonificación no es la mejor, pero por ahora seguimos usándola como una buena referencia porque el diseño estructural completo no es solo definición de demanda sísmica, hay mil otras cosas que importan incluso más. Y la tabla de comuna, ¿qué pasa? Bueno, se actualizó completa también, pero hay que entender que esas comunas a veces cruzan varias zonas, entonces uno no la puede poner en una zona. Entonces, cuando ustedes vean esta tabla va a salir comuna, zona. Sí, pero esa es la zona que tiene mayor área dentro de la comuna, y por eso pusimos esta notita. Si usted sabe que su proyecto cae en otra zona, bueno, ocupe la otra zona, no la que aparece en la tabla. Son cosas que son bastante de perogrullo. Está acabando el tiempo. Consulta pública, y aquí les voy a dar algunos datos. ¿Qué recibimos en la consulta pública? Se fue el 11 de noviembre, se recibió de vuelta el 26 de diciembre. 45 días para todas las consultas. La norma no era tan larga, así que eso era bastante suficiente. Personas y organizaciones que participaron, que enviaron observaciones, 44. Observaciones totales recibidas, 240. Ustedes dirán, son muchas. Depende de la norma. En la 2369 recibimos 933 y salió. Ahora, claro, 240, igual como que duele. ¿Ya? Bueno, informe de observaciones, 84 páginas me salió esa cuestión. Me aburrí de leer. Ya, todas las observaciones fueron incluidas. Esto también es importante y le hago hincapié. No se descartan observaciones. Ustedes dirán, pero hay algunas que son muy malas. Sí, es cierto, hay algunas que son muy malas, pero están ahí, todas se leen en sesión, se analizan en sesión y se decide. No sale nada por secretaría. ¿Ya? Comité técnico, ya empezó a sesionar esta cosa, ya estamos en proceso de resolver esto, ¿cierto? Secretario técnico, Carlos Peña, ahí estoy yo, esa foto es mía. Sí, soy yo, ya. Personas inscritas. Hasta este momento tengo 80 inscritos, pero a lo mejor de aquí salen más. Cosa de que se comuniquen. Organizaciones, 36, independientes 35. Hay harto independiente, hay mucha gente que se inscribe como independiente para este tipo de cosas. Asistencia media de las personas, bueno, llevamos 2 sesiones, tenemos una asistencia media de 66 personas, no es menor, son reuniones online, reuniones vía Zoom, y la verdad es que han sido bastante ordenaditas. Asistencia media de organizaciones, 24. ¿Ya? En general, pasa mucho que la gente independiente va a todas las sesiones, y los representantes de organizaciones son los que van faltando. ¿Ya? Sesiones realizadas, 2. Llevamos 2. Primera sesión el 2 de marzo, hace poquito. Fue el 2, el 16, porque la periodicidad son 14 días. Estamos sesionando jueves de 15 a 17 horas. Por ahora, quizás por ahí va a ser de 15 a 18, pero ahí el comité verá. Entonces, lo que a ustedes les puede importar más, ¿qué será? Cuando tenemos 433. Lo que todo el mundo pregunta, mandan mail, llaman por teléfono, mandan WhatsApp, y yo me hago el leso.
Bueno, no va a ser la excepción. Es difícil decir cuándo va a salir esto. Yo sé que hay mucha gente que quiere que esto salga luego, que salga hoy día, que salga mañana, pero lo que puedo garantizar es que eso no va a pasar. ¿Ya? Son 240 observaciones. Incluso si son observaciones simples y que podemos descartar rápidamente, hay experiencia en esto. La experiencia es que esas observaciones deberían tomar alrededor de un año. Quizás menos, quizás más. Pero eso es lo razonable de esperar para ese número de observaciones. Solo por estadística, ¿eh? No estoy aquí dando un plan de trabajo absolutamente detallado. ¿Ya? Bueno, eso es lo que les quería contar, así que ya se los conté. ¿Ya? Muchas gracias. Cualquier cosa pueden escribir a ese correo para ingresar al comité. Les dejo la invitación abierta. Son comités abiertos y es bueno siempre que la mayor cantidad de gente pueda asistir y participar. Muchas gracias.